La noche había caído sobre la montaña sin aviso, como si el cielo hubiera decidido apagar el mundo de golpe. El niño caminaba con pasos cortos, cuidando no resbalar entre las piedras húmedas. No sabía exactamente cómo había llegado tan lejos. Solo recordaba haber caminado, y luego haber seguido caminando un poco más. No tenía hogar. No tenía a nadie esperándolo. Y, aún así, algo dentro de él se negaba a detenerse. El frío le mordía los dedos y el estómago le dolía desde hacía horas, pero no era eso lo que más pesaba. Era el silencio. Un silencio espeso, que hacía que cada pensamiento sonara más fuerte de lo normal. En ese silencio, los recuerdos aparecían sin permiso, noches durmiendo bajo puentes, miradas que se apartaban cuando pedía ayuda, puertas cerrándose antes incluso de tocar. Había aprendido a no esperar nada. Por eso, cuando vio la luz, pensó que estaba imaginándola. Era débil, casi tímida, como si dudara de existir. Aparecía y desaparecía entre la neblina, más arriba en la montaña. El niño se detuvo. Parpadeó varias veces. Se frotó los ojos con las manos sucias. La luz seguía ahí. No era como las luces de la ciudad. No era blanca ni brillante. Tenía un tono cálido, casi vivo, como una respiración lenta en la oscuridad. El niño sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de miedo y curiosidad que hacía mucho no sentía. No es real, murmuró para sí mismo. Pero sus pies no se movieron hacia atrás. Durante años había aprendido a huir, de personas, de lugares, de promesas que nunca se cumplían. Huir era fácil. Seguir algo desconocido no lo era. Sin embargo, esa luz no parecía perseguirlo ni exigirle nada. Solo estaba allí. Esperando. El niño pensó en seguir caminando montaña abajo, buscar algún rincón donde resguardarse del frío. Pensó en acurrucarse y esperar a que amaneciera. Pensó en hacer lo que siempre hacía. Pero algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que el mundo lo estuviera empujando. Sentía que lo estaba invitando. Dio un paso. El sonido de la grava bajo su zapato resonó demasiado fuerte, como si la montaña misma lo hubiera escuchado. Se detuvo de nuevo. El corazón le latía con fuerza. No sabía por qué estaba asustado. La luz no se movía, no se acercaba, no amenazaba. Simplemente seguía ahí. Dio otro paso. Luego otro. Con cada metro que avanzaba, el aire parecía volverse distinto. Más quieto. Más atento. El camino no estaba marcado, pero el niño sentía que, de alguna manera, sabía por dónde ir. Rodeó rocas, subió pequeños desniveles, se sostuvo de raíces húmedas. La luz siempre estaba un poco más adelante, sin alejarse del todo. Como si se asegurara de no perderlo. El cansancio comenzó a hacerse notar. Sus piernas temblaban y la respiración le ardía en el pecho. En más de una ocasión pensó en rendirse, en sentarse y dejar que la noche siguiera su curso. Nadie sabría que había llegado hasta ahí. Nadie lo estaba mirando. Excepto la luz. En un momento, el niño resbaló y cayó de rodillas. Un dolor agudo le recorrió la pierna. Apretó los dientes para no gritar. Se quedó quieto, con la frente apoyada en la roca fría, luchando contra las lágrimas. No lloraba solo por el dolor físico. Lloraba porque estaba cansado de intentar. ¿Para qué? Susurró. ¿Para qué seguir? No hubo respuesta. No hubo voces. Solo la luz, un poco más arriba, firme. El niño levantó la cabeza y la miró. Y entonces entendió algo, aunque no supo explicarlo con palabras. No estaba siguiendo la luz porque creyera que al final habría comida, calor o un lugar donde dormir. La seguía porque, por primera vez, sentía que había una dirección. Se levantó con dificultad y continuó. Después de lo que le pareció una eternidad, el terreno comenzó a suavizarse.
La pendiente se volvió menos agresiva y la neblina empezó a disiparse. La luz ya no estaba tan lejos. Ahora iluminaba una pequeña entrada entre las rocas, casi imperceptible si no se sabía dónde mirar. El niño se detuvo a pocos metros. De pronto, el miedo regresó con fuerza. Pensó en historias que había escuchado, en cuevas que no tenían salida, en trampas, en errores que no se podían deshacer. Pensó que quizá la luz lo había llevado justo a su final. Pero también pensó en todo lo que había dejado atrás. Respiró hondo y avanzó. Al cruzar la entrada, el viento dejó de soplar. El silencio cambió. No desapareció, pero se volvió distinto, más profundo, como si protegiera algo. La luz iluminaba el interior de una pequeña caverna natural. No era grande ni impresionante. No había tesoros ni señales evidentes. Solo había calma. El niño se quedó de pie, sin saber qué hacer. Esperó. Miró alrededor. Tocó la pared de roca. Todo era real. Y, sin embargo, sentía que algo invisible acababa de moverse dentro de él. La luz comenzó a apagarse lentamente, hasta desaparecer por completo. El niño no entró en pánico. Por primera vez, la oscuridad no le pareció enemiga. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la roca. El cuerpo le dolía, pero el pecho se sentía extraño, ligero. No sabía qué había encontrado ni qué pasaría después. No sabía si al amanecer todo volvería a ser igual. Pero sabía algo con certeza. Había dado un paso que nunca antes se había atrevido a dar. Y aunque aún no lo entendía, ese paso ya había comenzado a cambiar el rumbo de su vida. El niño despertó sin saber cuánto tiempo había pasado. No recordaba haberse dormido, solo el momento en que el cansancio lo venció y la oscuridad dejó de pesarle. Al abrir los ojos, lo primero que notó fue el silencio. No el silencio frío de la calle, sino uno profundo, estable, como si la montaña respirara a su alrededor. Se incorporó lentamente. El cuerpo le dolía, pero no como otras veces. Era un dolor honesto, de esfuerzo, no de abandono. Pasó la mano por el suelo de la caverna y sintió la roca seca, firme. No había humedad, ni corrientes de aire helado. Eso ya era un milagro para alguien que había dormido demasiadas noches a la intemperie. Entonces lo percibió. Un resplandor tenue se filtraba desde una grieta en la parte alta de la cueva. No era la misma luz de la noche anterior. Esta venía del amanecer. El día estaba naciendo afuera, y él seguía con vida. Se levantó con cuidado y se acercó a la salida. Desde allí pudo ver el valle extendiéndose a lo lejos, cubierto por una neblina suave que comenzaba a disiparse. Era la primera vez que observaba el mundo desde tan alto. Las casas, los caminos, incluso los problemas parecían más pequeños desde allí. Sintió hambre. Una hambre real, intensa. Buscó en sus bolsillos por costumbre, aunque sabía que no encontraría nada. Fue entonces cuando vio algo que no había notado antes. Cerca de una de las paredes, había un pequeño montículo de ramas secas, acomodadas con cuidado. Junto a ellas, una piedra plana manchada de ceniza antigua. Alguien había usado ese lugar antes. No recientemente, pero tampoco hacía tanto tiempo. El niño sintió un escalofrío. No estaba completamente solo. La idea lo inquietó y lo tranquilizó al mismo tiempo. Si alguien había estado allí, significaba que el lugar no era una trampa, que la montaña no estaba deshabitada del todo. Pero también significaba que en cualquier momento podría aparecer alguien más. Decidió no quedarse inmóvil. Salió de la cueva y comenzó a explorar los alrededores con pasos cautelosos. Descubrió un sendero estrecho que descendía hacia el valle y, a unos metros, un pequeño manantial escondido entre rocas. El agua era clara y fría. Bebió con desesperación al principio, luego más despacio, saboreando cada sorbo como si fuera algo sagrado. Por primera vez en días, el dolor de cabeza disminuyó.
Lavó su rostro, sus manos, y observó su reflejo en el agua. El niño que lo miraba de vuelta estaba más sucio, más delgado, pero sus ojos eran distintos. No había solo cansancio en ellos. Había atención. Presencia. Regresó a la cueva y se sentó cerca de la entrada. El sol ya iluminaba parcialmente el interior, calentando la roca. El niño se abrazó las rodillas y dejó que el calor lo envolviera. No sabía cuánto tiempo podría quedarse allí. No sabía si ese refugio era temporal o el comienzo de algo más. Mientras comía unas raíces que encontró cerca del manantial, escuchó un sonido lejano. Voces. Se quedó completamente quieto. El pulso le golpeó los oídos. Había aprendido que las voces no siempre traían cosas buenas. Se acercó lentamente a la entrada y miró hacia el sendero. Dos figuras subían con dificultad. No parecían cazadores ni viajeros preparados. Caminaban despacio, apoyándose uno en el otro. Uno era claramente mayor. El otro, apenas un poco más alto que él. El niño dudó. Podía esconderse. Conocía bien ese instinto. Pero algo dentro de él se resistió. Esa cueva ya no se sentía como un escondite. Se sentía como un lugar que había sido ofrecido. Cuando las figuras estuvieron lo suficientemente cerca, el niño dio un paso afuera. «Bola», dijo, con voz ronca. Ambos se detuvieron en seco. El hombre mayor levantó las manos de inmediato, mostrando que no llevaba nada. El más joven lo miró con los ojos muy abiertos, mezcla de miedo y sorpresa. «No queremos problemas», dijo el hombre. «Solo buscamos agua». El niño señaló en silencio hacia el manantial. El hombre suspiró, aliviado. Se acercaron despacio, sin bajar la guardia. Bebieron. Se sentaron. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero no era hostil. Después de un rato, el hombre habló. «No pensé encontrar a nadie aquí arriba», dijo. «Menos a un niño». El niño no respondió de inmediato. No estaba seguro de qué decir. Al final, solo preguntó. «¿Ustedes también vieron la luz?» El hombre y el muchacho se miraron entre sí. Luego, lentamente, asintieron. Y en ese gesto, el niño comprendió que la montaña no lo había llamado solo a él. El silencio que siguió a esa respuesta fue distinto a todos los anteriores. No era tenso ni vacío, sino cargado de significado. El niño sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. No sabía si sentirse aliviado o inquieto al descubrir que no había sido el único. «Apareció anoche», continuó el hombre mayor. «Pensamos que era un reflejo, o el cansancio. Pero seguía ahí, siempre un poco más arriba». El muchacho, que hasta entonces no había dicho nada, apretaba con fuerza una vieja chaqueta contra el pecho. Tenía los labios resecos y los ojos hundidos, pero escuchaba con atención absoluta, como si temiera perder una sola palabra. El niño los invitó a acercarse más a la cueva. No habló de refugio, no hizo promesas. Simplemente se movió hacia un lado, dejando espacio. Ese gesto fue suficiente. Se sentaron cerca de la entrada, donde el sol comenzaba a calentar la roca. Compartieron el agua y las pocas raíces que había encontrado. No era mucho, pero nadie se quejó. En la montaña, incluso lo mínimo parecía suficiente. «Nosotros venimos del otro lado del valle», dijo el hombre. El camino se volvió peligroso. Deslizamientos, animales, ya no era seguro quedarse. El niño asintió. No preguntó por familias ni por lo que habían dejado atrás. Había aprendido que algunas historias no necesitan ser abiertas para ser entendidas. Pasaron las horas sin que se dieran cuenta. El sol subió, luego comenzó a bajar. Hablaron poco, pero se dijeron lo necesario. El hombre se llamaba Tomás. El muchacho, Leo. No eran padre e hijo, pero llevaban tanto tiempo caminando juntos que ya no hacía falta aclararlo.
Al caer la tarde, el niño notó algo que no había notado antes. La cueva no se sentía igual. No era más pequeña ni más grande, pero el aire parecía moverse de otra forma. Como si el lugar hubiera aceptado la presencia de los tres. El niño recordó la noche anterior, cuando la luz se apagó sin miedo. Comprendió que aquel refugio no era solo roca. Era un punto de encuentro. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, dijo Tomás finalmente. Mañana seguiremos bajando hacia el valle. El niño sintió un nudo en el pecho. No por tristeza, sino por una certeza que aún no sabía nombrar. Miró hacia el sendero que descendía, luego hacia el interior de la montaña. Yo, no sé a dónde ir, admitió en voz baja. Decirlo fue más difícil de lo que esperaba. Siempre había sobrevivido sin decirlo en voz alta. Tomás lo observó con atención, sin pena ni juicio. Entonces quizá no se trate de ir, respondió. Quizá se trate de quedarse un poco más. El muchacho, Leo, levantó la vista. La luz no apareció hoy, dijo. La busqué. El niño también lo había notado. La montaña estaba quieta. No había señales. Y, sin embargo, no sentía vacío. Tal vez ya no hacía falta, dijo. Esa noche encendieron un fuego pequeño dentro de la cueva, usando las ramas secas. La llama iluminó los rostros cansados, pero tranquilos. El niño sintió algo que no había sentido en años, compañía sin obligación, cercanía sin peligro. Mientras el fuego crepitaba, Tomás contó historias de caminos viejos y pueblos que ya no existían. Leo escuchaba con los ojos muy abiertos. El niño no hablaba. Solo escuchaba. Aprendía. Antes de dormir, el niño salió un momento al exterior. Miró la montaña, el cielo oscuro, el sendero que bajaba al mundo. No había luz guiándolo. Y aún así, no se sentía perdido. Entendió entonces que la luz no había sido una promesa de llegada, sino una invitación a cambiar. A dejar de huir. A permitir que otros existieran a su lado. Cuando regresó a la cueva, Tomás y Leo ya dormían. El niño se recostó cerca del fuego apagado y cerró los ojos con una certeza nueva. Lo inesperado no era el lugar donde había llegado. Lo inesperado era no estar solo cuando el camino se detenía. La mañana llegó sin ruido. El fuego se había apagado durante la noche y la cueva estaba envuelta en una luz suave que entraba desde la abertura. El niño fue el primero en despertar. Permaneció unos segundos inmóvil, escuchando. No había peligro en el aire, no había urgencia. Solo respiraciones lentas y el murmullo lejano del viento entre las rocas. Tomás despertó poco después. Se incorporó con un gesto lento, como alguien que ha aprendido a no pelear con el cansancio. «¿Dormiste?», dijo, más como una constatación que como una pregunta. El niño asintió. Dormir sin sobresaltos todavía le parecía algo extraño, casi un lujo. Leo seguía dormido, abrazando la chaqueta como si fuera un ancla. Salieron de la cueva juntos. El valle estaba más claro que el día anterior. Desde lo alto se distinguían caminos que antes parecían invisibles. El niño sintió una punzada de inquietud. Con la claridad, también llegaban las decisiones. «Bajaremos hoy», dijo Tomás. «Antes de que el clima cambie». El niño no respondió de inmediato. Miró el sendero que descendía y luego la montaña detrás de ellos. No había luz. No había señales. Solo la roca inmensa y silenciosa. «Yo no sé si debo bajar», dijo al fin. Tomás no se sorprendió. Se apoyó en una piedra y lo miró con atención. ¿Por miedo o por otra cosa? El niño pensó unos segundos. «Porque aquí, no me siento empujado». Tomás asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que ya intuía. «Los lugares no nos retienen», dijo. «Nosotros elegimos quedarnos cuando algo dentro se acomoda».
Leo despertó poco después. Comieron lo poco que quedaba y recogieron las cosas. El ambiente era distinto. No había prisa, pero sí un peso nuevo, la certeza de que no todos seguirían el mismo camino. Caminaron juntos hasta un punto donde el sendero se dividía. Desde allí, el valle se abría amplio y concreto. Abajo había movimiento, humo, vida. Arriba, la montaña volvía a cerrarse, más silenciosa, más lenta. Yo sigo, dijo Tomás. Leo también. El muchacho miró al niño, inseguro. Gracias por el agua, dijo. Y por no escondernos. El niño sonrió apenas. Gracias por no tener miedo de hablar, respondió. Se quedaron un momento más, como si ninguno quisiera ser el primero en darse la vuelta. Luego Tomás puso una mano en el hombro del niño. No te quedes esperando señales, dijo. Si decides quedarte, que sea porque quieres escuchar. Y bajaron. El niño los observó hasta que se perdieron entre las curvas del sendero. Cuando desaparecieron, no sintió vacío. Sintió responsabilidad. La montaña ya no era un lugar de paso. Se había convertido en algo más. Regresó a la cueva. Durante los días siguientes, el niño aprendió a vivir sin huir. Exploró los alrededores, marcó senderos, limpió la entrada. Descubrió que la montaña ofrecía más de lo que parecía, plantas comestibles, refugios naturales, puntos desde donde se podía vigilar el valle sin ser visto. No estaba construyendo un hogar. Estaba creando un punto de equilibrio. Una tarde, vio humo en el valle y luego figuras que subían con dificultad. No se escondió. Esperó. Eran dos mujeres y un niño pequeño. Estaban agotados, desorientados. Cuando lo vieron, se detuvieron, tensos. El niño levantó las manos, despacio. Hay agua cerca, dijo. Y un lugar para descansar. Dudaron. Luego avanzaron. Esa noche, la cueva volvió a llenarse de voces bajas y pasos cuidadosos. Nadie habló de luces. Nadie explicó demasiado. No hacía falta. El niño observó cómo el miedo se iba diluyendo lentamente, reemplazado por algo más frágil, pero real. Confianza. Con el paso de las semanas, no todos se quedaban. Algunos descansaban y seguían. Otros bajaban al valle con fuerzas renovadas. Pero algunos permanecían. Ayudaban. Escuchaban. Aprendían los senderos. La montaña comenzó a cambiar, no en forma, sino en intención. Una noche, mientras el niño vigilaba desde una roca alta, creyó ver un destello en la distancia. No era la luz de antes. No lo llamaba. No se movía. Era apenas un reflejo, tal vez del fuego de alguien más. Sonrió. Entendió que ya no necesitaba seguirla. Porque sin darse cuenta, había dejado de ser quien buscaba un rumbo. Y se había convertido en alguien que ofrecía uno. El invierno llegó despacio, sin anunciarse. Primero fue el aire más frío al amanecer, luego las noches más largas y el silencio más profundo en la montaña. El niño lo notó antes que nadie, no porque fuera más sabio, sino porque había aprendido a observar. Donde antes solo veía peligro, ahora veía señales. La cueva ya no era solo un refugio improvisado. Había huellas claras en el suelo, mantas remendadas, pequeñas fogatas bien controladas. No era un hogar en el sentido tradicional, pero sí un lugar donde nadie era invisible. Quienes llegaban sabían que podían descansar. Quienes se quedaban, sabían que tenían una responsabilidad. El niño nunca se proclamó líder. No daba órdenes. Simplemente estaba. Y eso, curiosamente, era suficiente. Una noche, mientras el viento golpeaba con fuerza la entrada, una mujer le preguntó algo que llevaba tiempo flotando en el aire. ¿Por qué tú? Dijo. ¿Por qué te quedaste? El niño tardó en responder.
Miró el fuego, luego la oscuridad más allá de la cueva. Porque aquí dejé de huir, respondió al fin. Y cuando dejé de huir, otros también pudieron detenerse. Nadie dijo nada más. No hacía falta. Los días pasaron. Algunos partieron cuando se sintieron listos. Otros bajaron al valle con nuevas ideas. Unos pocos se quedaron definitivamente, no por miedo al mundo, sino porque entendieron que aquel lugar tenía un propósito distinto, no retener, sino sostener. Una tarde, el niño subió solo a una roca alta, desde donde se veía el sendero por el que había llegado aquella primera noche. Recordó el frío, el miedo, la duda. Recordó la luz. Sonrió al darse cuenta de que ya no podía decir exactamente cuándo había cambiado todo. No hubo un momento único. Fue una suma de decisiones pequeñas. Entonces lo sintió. No una luz. No una señal visible. Fue una certeza tranquila. Su vida había tomado un rumbo inesperado no porque siguiera algo extraño en la montaña, sino porque, por primera vez, eligió no seguir huyendo. Eligió quedarse cuando quedarse era difícil. Eligió abrir espacio cuando lo fácil habría sido cerrarlo. Al anochecer, regresó a la cueva. Había voces suaves, risas contenidas, el sonido del fuego. Se sentó entre los demás, sin destacar, sin ocultarse. Y mientras la montaña permanecía firme a su alrededor, el niño comprendió algo que nunca había sabido poner en palabras. No todos los destinos están hechos para llevarte lejos. Algunos están hechos para convertirte en el lugar donde otros pueden empezar de nuevo. Ahí, en el silencio compartido, entendió que ya no era solo un niño sin hogar. Era alguien que había encontrado su rumbo.